Antes habló también una diputada radical, Roxana Reyes, ahora Miriam Bregman, todos hablando de esto mismo, de lo que sucedió ayer a la noche. Saludo a Sheila Vilker, que está en la mesa con nosotros. Sheila, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Gabriel? Un placer verte. ¿Cómo estás viendo el debate de la ley Ómnibus y lo que está sucediendo en el Congreso? Mira, un momento muy trascendental, que te diría que un poquito empañado por eventos como el de la detención. Recién escuchábamos a esta chica que estuvo ayer detenida, por episodios como, también la vemos a Bregman ahí en pantalla, episodios totalmente repudiables como lo que le pasó a Bregman, el insulto de uno de los asistentes, no diputados que había en el Congreso. Entonces me da la impresión de un momento muy trascendente y al mismo tiempo las narrativas que hay alrededor, lo que finalmente nos termina llegando, son cuestiones que, si bien son delicadas y son repudiables, terminan opacando efectivamente lo importante, ¿no? Con agresiones también a un joven libertario que fue golpeado, a Ramiro Marra, también situación de tensión que se vio en toda la jornada. Adentro no se vio, así como otras veces quizás adentro era donde se veían las peleas, acá creo que adentro fue distinto a lo que pasaba afuera, ¿no? Sí, a ver, las chicanas siempre están, o sea, digo, eso forma parte del folclore, pero sí, rescato lo que vos decís, el fenómeno de doble violencia, ¿no? Digamos, de los dos lados, que es algo preocupante y me parece que, bueno, el fenómeno del consenso es algo que hay que empezar a volver a poner sobre la mesa, sobre todo cuando uno ve que, digo, a ver, la grieta no es solo política, la grieta es ciudadana, ¿no? Digamos, a la partición la tenés en la sociedad. Pero esto parece todavía haberlo agudizado más, ¿no? El tratamiento, digo, la oposición casi total del kirchnerismo al tratamiento de la ley versus una posición más dialoguista del PRO, de la Unión Cívica Radical, que objetan determinados puntos, ceden claramente en muchísimos otros, pero que objetan, digo, como que podría adjudicarse el término de más constructivista, ¿no? Digo, una oposición que permite avanzar. Mira, es curioso, diste en un tema que es, te digo, digno de estudio, porque tenés ahí una oposición totalmente dialoguista, totalmente dispuesta a acompañar y ayudar al gobierno, y al mismo tiempo son tratados de extorsivos, son tratados de coimeros. Es una situación realmente muy compleja y difícil de decodificar, de entender desde el oficialismo cómo articular. Lo mismo en las negociaciones, cómo es el proceso de negociación. Yo tengo la idea de que el gobierno está enfrascado en una discusión semántica que es, no se puede decir negociación, negociar es malo, negociación no. Bueno, a ver, la política es negociación, o sea, forma parte del espíritu de la democracia. Llegar a acuerdos, encontrar, es parte de cómo se llega a la construcción de un consenso social. Por eso es que me resulta tan, incomprensible el modo en que es tratado el bloque de Pichetto, ¿no? Digamos que también es un bloque muy complejo, con un ADN muy variado. ¿no? Digamos, está Stolbizer y López Murphy, por ejemplo, conviviendo. Totalmente, López Murphy, Stolbizer, gente de la coalición cívica, muchos caciques también tenés ahí, caciques en el sentido de figuras con gran nombre. Monzó, por ejemplo. ¿Y por qué te resulta complejo entenderlo? Bueno, más que entenderlo es un bloque, viste, difícil de ordenar. O sea, parte de la conflictividad acá es que, bueno, vos fíjate que tenés dentro de bloques totalmente amigos como el de la UCR, tenés disidencias como el grupo que coordina Manes, que lidera Manes, dentro del grupo de Pichetto tenés, tenés las posturas por ahí un poco más reactivas, más disidentes. Entonces, de hecho, Pichetto terminó dando en algún momento libertad de acción, o sea, imposibilidad de coordinar posturas, ¿no? Digamos, básicamente significa eso. Entonces me da la impresión de que ahí tenés un fenómeno y tenés otro fenómeno también de negociación maximalista, ¿no? Digamos, cuando hubo un poco de cuestionamiento, se retiró de un plumazo todo el capítulo fiscal, de hecho ahora los opositores dialoguistas lo dicen, pero no era todo, ¿no? Bueno, pero eso también uno lo lee en clave política de, si saco solamente lo que me están reclamando, después mi fuerza para negociar todo el paquete fiscal
se cae. O sea, te saco todo y te lo discuto todo junto después. Eso absolutamente, sin lugar a dudas, pero lo que ves es que, bueno, hay decisiones intempestivas, uno podría decir, ¿no? Entonces, digo, cuando estás en un proceso de negociación, anuncios rimbombantes también son, en alguna medida, frenos para, en este proceso de acuerdo. Yo lo que veo igual, de todos modos, en esta escena es cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas. Es que es todo nuevo lo que Milei ofrece a la política, ¿o no? Cosas nuevas. Un fenómeno de extorsión de un lado y del otro, ¿no? Digamos, esto arrancó con los voy a fundir, los voy a dejar sin plata, no les voy a mandar plata a las provincias, la aparición de actores centrales como los gobernadores, ¿no? Digamos, me da la impresión, y discusiones entre el presidencia y los gobernadores, también de alto tenor, ¿no? Es que le dicen extorsión a algo que en realidad es la debilidad de cada uno de los lados, que se traduce la debilidad en la negociación como una muestra de fortaleza. No te voy a dar plata, bueno, no te votó la ley. Claro, bueno, está bien. El tema son las formas expresivas también. El tema son las formas expresivas. O sea, creo que parte del fenómeno novedoso tiene que ver con un aspecto formal de cuál es la palabra pública que trasciende, ¿no? Digamos, cuál es la palabra, o cómo trasciende la palabra de las autoridades, la palabra de los que tienen capacidad de decisión, ¿no? Digamos, eso también inaugura una nueva etapa. ¿Hay en ese sentido para vos un error de comunicación de uno y otro lado? Te pongo de ejemplo lo que pasó el lunes, que a la noche después de la reunión en el CFI, del lado de los gobernadores, dejaban trascender que había un acuerdo en torno a la posible coparticipación del impuesto al país. Y claramente desde el gobierno salieron a decían primero en off y después tuvieron que salir a decir en on, que eso no había sido así. Digo, hay una falta, digamos, o forma parte, digamos, de este folclore de la política de no unificar criterios, ¿no? Porque podían haber salido y haber hablado de forma conjunta. Mira, yo creo que el principal problema de comunicación acá es una falencia teoría del oficialismo y también de la oposición, que es no terminar de explicar por qué esto es necesario y bueno por parte del oficialismo, por qué esto va a finalmente tener un impacto sobre los grandes problemas de la Argentina, y del lado de la oposición, por qué esto es lo peor que le puede pasar a la Argentina. Entonces acá falta un poco de pedagogía, digamos, finalmente ya no se termina de saber qué es lo que se está discutiendo. ¿Qué quedó, ¿no? y qué no? Exactamente, sí. Yo creo que eso es un problema, de la oposición, por supuesto, tiene hoy una debilidad y es el liderazgo. ¿Quién es el líder de la oposición? Y eso es que ni siquiera hay una oposición, no son las oposiciones. Estoy pensando en la oposición más fuerte, estoy pensando pensar en la escena de balotaje, el mundo peronista, filoperonista, kirchnerista, digamos, que de alguna manera compone un grupo, el grupo fuerte, más intenso, que tiene un problema de falta de liderazgos, ¿no? Digamos, y que yo te diría, eso hoy es un activo del oficialismo, ¿no? Digamos, porque no hay del otro lado figuras. Yo te diría, las figuras que hoy están creciendo o empiezan a tener, son las que hablan y son Grabois, Moreno, o sea, son figuras, te diría, que formaban parte de un cuerpo marginal del espacio y hoy son los que empiezan a tener un poco de protagonismo. Los outsiders del peronismo serían, absolutamente, ¿no? De outsider. Claro. ¿No? Porque la CGT quiere, pero tiene mala imagen, Kicillof no termina de tomar ese lugar, Cristina está borrada, Alberto Fernández en España, Massa también borrado. Yo te diría, bueno, obligado un poco a aparecer con el tema de ganancias, porque es una bandera histórica, pero también ausente de la escena. Entiendo parte del razonamiento o creo entender, o supongo que hay un razonamiento asociado a no poner palos, digamos, no expresarse con contundencia, con un discurso opositor, pero también hay que saber que en términos de opinión pública, los segmentos más afines al mundo panperonista, no sé, llamémoslo así, al mundo panperonista, hoy están ávidos de tener liderazgo, de escuchar voces. Vos fijate el impacto que tuvo la movilización, por ahí el paro poco repliegue, pero muy fuerte la movilización, sobre todo el carácter federal de la movilización. O sea, lo que vos ves ahí es un espacio o una ciudadanía, digamos, una sociedad que está de alguna manera necesitada, demandada de voces de acción. La pregunta es, ¿van a castigar a los dirigentes que no aparecen? ¿No? Bueno, perdón, sí, no.
marzo ves un mes donde podría empezar a ordenarse la interna incluso de la oposición y que aparezca quizá un liderazgo, porque varios referentes del kirchnerismo decían, bueno, hay que darles 100 días a este gobierno, entre ellos sugieren, que también lo dijo Cristina Kirchner, hay que darle 100 días que tengan prioridad o protagonismo los diputados, y después de 100 días vemos. Esos 100 días coinciden con el mes de marzo, donde en el gobierno saben que va a ser un mes especialmente caliente por la aceleración de la inflación, la vuelta a clases, a los gastos de la rutina. En ese contexto, ¿ves más factible que empiece a ordenarse y se pueda erigir algún tipo de líder interno de la oposición? Mira, muy probablemente, pero yo creo que hoy es parte del desafío de la oposición. Claro. ¿No? Digamos, sí. Yo te diría dos desafíos en simultáneo: A, renovación, y B, liderazgo, las dos cosas. Creo que ahí hay, yo te diría, uno de los puntos fuertes que tiene el oficialismo, ¿no? Digamos, hoy el oficialismo tiene un activo muy importante, que es la opinión pública. Es un gobierno con una aprobación de casi 50 puntos, 48, 49 puntos de aprobación. ¿Que se mantiene o ves diferencias, alguna variación? Mira, a ver, tuvo 56% de los votos, hoy está con una aprobación de 48 49 puntos, tenés un pequeño segmento que está transitando el camino del arrepentimiento, pero en general lo que domina es un caudal muy importante, Gaby. O sea, 48, 49 puntos, yo te diría, es el principal activo del gobierno, también la debilidad de la oposición respecto de sus líderes, de las voces que hay. Y después es un gobierno que tiene una gran debilidad política en términos de estructura. Viste, pocos diputados, lo estamos viendo acá y estás viendo las consecuencias: pocos diputados, pocos senadores, no gobernadores, debilidad con las intendencias. O sea, muy poca estructura. Entonces, eso también me parece que es un límite al ejercicio del poder. O sea, ¿no? El principio de realidad que me parece que está apareciendo es, el poder no es algo, no es un objeto, es un fenómeno relacional. Es un fenómeno relacional también con otros actores de poder, ¿no? Digamos, entonces, me da la impresión que la pregunta es, la pregunta en todo caso es cuán dispuesto está el gobierno a interactuar, a relacionarse, y de qué modo, con esos otros actores de poder, algunos absolutamente enfrentados y otros con intención de ser amigos, de acompañar, de ayudar, pero reservándose su cuota de poder para también, hacer valer su posición. Ayer un diputado, Juan López, de la Coalición Cívica, terminó su discurso diciendo: el presidente se va a tener que acostumbrar a que está en minoría y que estamos dispuestos a negociar, pero que es negociar. La minoría lo lleva a eso. Sheila, muchísimas gracias por venir. Un placer. Y mientras vemos las imágenes de la Cámara de Diputados, donde siguen las cuestiones de privilegio, es decir, todavía no arrancaron de nuevo con el debate de la ley Ómnibus, así que esto viene para larguísimo. Nosotros ahora tenemos información urgente.